Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, voy a iniciar esta reflexión con una frase que se le atribuye a Teodoro Pekov. Teodoro decía: solo los estúpidos no cambian de opinión. Y esto tiene que ver, mis queridos amigos, con esta lucha larga, sostenida, que se ha dado en Venezuela para intentar impedir lo que no se pudo impedir definitivamente, que se podrá impedir a lo largo, pudiera ser. Solo pudiera ser si se cambia de opinión. Solo pudiera ser si se cambia la estrategia. Si la táctica sigue siendo la misma, que Venezuela vuelva a la institucionalidad, que Venezuela vuelva a la constitucionalidad, pero la táctica ha sido errada. Les comentaba hace un minuto en mi entrevista con César David el tema de el 2 de abril del año 2002, el señor Luis Michelena, el 11 de abril, Luis Michelena tenía 65 diputados del MBR, que unos de ellos todavía están en el MBR, por cierto. Esos diputados iban a saltar la talanquera y iban a apoyar un gobierno de transición que probablemente tenía que ser encabezado por el doctor Iván Rincón, quien era en ese momento el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, para evitar la ruptura del hilo constitucional. Bueno, y los sectores corporativos de Venezuela tomaron una decisión ellos solos y nombraron a Pedro Carmona Estanga presidente de la República, y comenzó aquellos 2 días de loquetera, de locura absurda, de unos señores que con el argumento de desalojar una dictadura estaban montando otra dictadura. Entonces, esas estrategias enloquecidas, enloquecedoras, esas estrategias que estaban cargadas de rabia, cargadas de odio, muchas veces con razón la rabia, no creo que el odio tenga razón, pero la rabia siempre ocurre, fueron totalmente erróneas y nos han traído hasta el 2022 persiguiendo una heroicidad que fracasó absoluto. Y además, mis queridos amigos, debo decirlo, por lo menos en el 11 de abril del 2022, tratando de restablecer los derechos y los intereses de un sector de la economía venezolana que sentía que le estaban despojando de sus privilegios que por tantos años detentaron. El país no funciona así. Las ciudades nuestras están llenas de barrios pobres, A esa gente hay que incorporarla. Tienen que ser parte activa, no solamente activa en su participación, sino parte activa de un proyecto de país. Tú no puedes pretender hacer un proyecto de país con las oligarquías económicas o con los sectores intelectuales solamente. Aquí tiene que haber un proyecto de país que convenza a todos los venezolanos de que lo que viene es mejor de lo que hay. Y allí toca la tarea de tocar la fibra y decirle al hombre que está en el barrio desempleado: vas a tener una oportunidad. Tus hijos van a poder ir a una escuela. Si te enfermas, vas a poder ir al hospital. No es que vamos a abrir muchas empresas, vamos a dar libertad empresarial. Eso es bueno, importante y necesario, pero ese no es solamente el plan. El plan tiene que incorporar a las grandes mayorías nacionales, la estrategia y la táctica. Esa estrategia de cambiar al país tiene que ser para incorporar a las grandes mayorías nacionales a un proceso de transformación de la sociedad, a un proceso de mejoramiento de la actividad económica, que solo es posible determinar que la actividad económica mejora si los ingresos de la gente mejoran, si la calidad de vida mejora, porque si no, son pequeños grupetes que están
expoliando ese mercantilismo tan venezolano donde todo el mundo quiere enchufarse del Estado para vivir. Mientras tanto, el pueblo sigue en sus cinturones de miseria en los barrios de pueblos y ciudades. Eso no puede ser. Quienes quieran cambiar este país, quienes queremos cambiar este país, tenemos que incorporar a las mayorías sociales, a los sectores indígenas, a los estudiantes sin cupo y sin esperanza, a las amas de casa, a los obreros, a los pensionados y también a los empresarios. Pero no se puede pretender hacer el cambio con solo un sector de la sociedad, porque además eso es corporativista y además es enemigo de la democracia, porque finalmente sería una democracia para favorecer a pequeños sectores económicos. Y eso es un error bárbaro que ya el diseño de tácticas que se han realizado desde el año 2002 ha sido favoreciendo mucho a esos sectores, dejando por fuera a las grandes mayorías sociales. El cambio en Venezuela tiene que venir, pero tiene que venir con toda la gente. El cambio tiene que ser para darle esperanza al muchacho guayú que está en la isla de Sinamaica, al muchacho guayú que me está escuchando en Paraguaypoa, al muchacho que está en Santa Bárbara del Zulia y a su padre y a su madre, al que está en el sur del lago y al que está en el barrio Chino Julio de Maracaibo o en el barrio Último Peo del municipio San Francisco. Nadie se puede quedar afuera o esto sería un error catastrófico. El nuevo gobierno tiene que gobernar para todos y no para un grupito de enchufados. Ojalá y los enchufados sean todos los venezolanos que puedan ser provistos de oportunidades para desarrollar su vida. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.